Muy buenas noches para todos. Bienvenidos a su programa de cada lunes de Sedecol Enseña. Hoy tenemos un tema bien interesante acerca de todo lo que se ha hablado, pero hoy es toma territorial, estableciendo el reino de Dios. Y hoy tenemos dos mujeres especiales y expertas en este tema. Pero antes de esto, vamos a entrar en un tiempo de oración para poner en manos de Dios este programa. Por favor, ayúdanos a compartir, a que puedan dar like. Vamos a aprovechar para que ustedes puedan conocer nuestras redes sociales, para que por favor entren a nuestra página de ex, @cdecol, de Instagram, Cedecol Prensa, de Facebook, Confederación Evangélica de Colombia, Cedecol, en YouTube, donde van a encontrar todos los programas de Cedecol Enseña que van a ser de gran utilidad para sus iglesias, para la familia. Y nuestra página de web visita la www.cedecol.org. Allí encuentras bastante historia. Bueno, y para este tiempo de oración yo quiero invitar a la pastora Marcela para que pongamos este tiempo en manos de Dios. Pastora Marcela, bienvenida, buenas noches. Muchas gracias, Andreita, y gracias a todos los que estamos aquí conectados en este espacio precioso de Sedecol Enseña, un tiempo oportuno para que podamos aprender, recibir herramientas y ser edificados como cuerpo del Señor. Amado Dios, queremos darte las gracias porque tú nos permites estar reunidos en esta noche. Señor, a través de estas redes, Señor, sociales, a través de estos medios tecnológicos, Señor, tú nos permites estar conectados, Dios. Pero sobre todo, lo más importante es poder estar conectado contigo. Padre, por eso hoy, en el nombre de Cristo Jesús, te entregamos este tiempo, Señor, para que sea tu Espíritu Santo dirigiéndolo de principio a fin. Dios amado, que tú nos permitas en esta noche, Señor, ser canales de bendición, pero también que seas tú, Señor, hablando al corazón de cada uno de los hijos tuyos, Señor, que están conectados con nosotros, que están viéndonos, Padre, que están escuchando, y que este sea un tiempo en el que tú puedas afirmar en ese llamado que tú, Señor, les has hecho de tomar su territorio, que también sea un tiempo de dar guía, de dar dirección, Señor, y de traer también un despertar para que cada uno de los que estamos aquí, Señor, podamos ir a tu presencia y decirte, Señor, ¿qué quieres que haga, Señor, en medio de este lugar de influencia donde me has colocado? ¿Cómo quieres, Señor, guiarme, Dios, y poder ser sensibles a la dirección de tu Santo Espíritu? Te entregamos en este tiempo, Señor. Bendecimos en tu nombre, Señor Jesucristo, a Sedecol y a todos los que están conectados a través de este tiempo. Creemos que este tiempo, Señor, ha de ser de bendición en tu nombre, Señor Jesucristo. Te damos las gracias. Amén y amén. Amén y amén. Muchísimas gracias, Pastora Marcela. Y bueno, en este programa el objetivo es que sigamos empoderándonos, que estas dos mujeres, tenemos a la pastora Lida Arias, presidente de SEDECOL, y a la pastora Marcela Ramos, presidente de Castillo de Oración y Milagros, Cartagenelas, como dice la pastora Lida. Y nos van a enseñar hoy, nos van a mostrar esa experiencia que ellas han tenido durante años de tomas territoriales, claves para nosotros declarar, interceder, ejercer autoridad espiritual sobre los territorios, sobre nuestras casas, sobre nuestras vidas y buscar esa transformación que necesitamos en estos momentos conforme al reino de Dios. Pastora Lida, bienvenida. Pastora Marcela, bienvenidas a este tiempo. Y bueno, hay una pregunta especial y es, ¿qué es la toma territorial? Nosotros hemos visto marchas en el tiempo que llevamos de este año, del año pasado. ¿Qué es la toma territorial? ¿Qué significa el que tú marches y el que tú ores en esas marchas? Gracias, Andreita. Bueno, vamos a contar una historia que creo que es muy importante, es cómo empieza esta pasión. Yo creo que esto va a ministrar el corazón de los que están aquí presentes y de los que nos escuchan después en diferido. Había algo que en mi corazón se apasionaba hace 25 años y era en la parte profética, era algo desconocido para mí y yo escuché que había un evento profético en Guatemala sobre toma de territorios.
pero no entendía esto, pero mi corazón ardió y fue algo que vale la pena para fortalecer nuestra fe y no es salirnos del tema. Es que este es de toma territorial, de tomar nuestra familia para Cristo, nuestro barrio, nuestras manzanas, es algo muy importante. Y yo me congregaba en ese momento con mi esposo en Centro Bíblico Internacional. Y cuando anunciaron este evento en Guatemala, nosotros estábamos en una situación económica súper crítica. Mi esposo la llamaba que estábamos más quebrados que un bulto de canela. Entonces ya se pueden imaginar cómo estábamos. Pero cuando sentí de que decían quiénes iban a ir, yo recuerdo que yo dije que yo iba a ir y mi esposo me decía, mi amor, siéntate, no hagas celoso, qué vergüenza, con qué vas a ir. Pero ardía en mi corazón compasión, pero el desenlace de todo esto y que cada que decían que los que iban a ir se pararan, que cuánto era el grupo, y ya se llegaba el día y ese domingo anterior entonces dijeron, bueno, mañana lunes, como salimos el jueves, nos vamos a reunir todos los que van, párense los que ya está confirmado que van a ir y yo me paré y, y, y mi esposo me decía definitivamente. Y cuando salimos ese día de la reunión de Centro Bíblico, uno de los pastores asistentes ahí me dijo, al finalizar, me dice, yo iba para Guatemala. Él nada más dijo eso y yo brinqué de la emoción y me dijo, pero acabo de vender un apartamento y no puedo ir y el Señor me dijo que te diera eso a ti. Entonces, eso nos fortalece en la fe. Cuando Dios nos hace un llamado, Dios no es irresponsable, a Él no hay que llevarlo a bienestar familiar. Al que llama, cuando es un llamado a Dios, Él equipa. Y recuerdo mucho que yo me fui para Guatemala con muchísima escasez, no tenía nada. Se reunieron varias personas para ayudarme. Recuerdo que lo que llevé fue como $70 y de resto como era todo pago. Pero el asunto es que me encuentro con un evento de toma territorial en donde uno de los adoradores era Marcos Witt y era hermosísimo, pero el que enseñaba sobre toma territorial era Peter Warner, que ya está en la presencia del Señor. Estaba el pastor Otis Jr., que su papá siempre trabajó en esta parte de toma territorial. Estaba Cindy Jacobs, y era todo el mensaje siempre sobre cómo tomar un territorio, cómo ganar un territorio. Yo quiero decirle, fue un evento no de pocos días, eran 4 días consecutivos con una programación excelente. Pero cada que yo oía sus experiencias, hablaron de Cali, hay un libro que se llama Transformaciones, que recopiló la información de todo esto justamente Pastor Otis Jr., pero ahí había un colombiano, que es Héctor Torres, que tenemos al agrado de tenerlo todavía con vida. Y cuando estas personas enseñaban, ardía mi corazón y yo comencé a pensar, ahora pienso en Colombia, pero en ese momento pensé en Cartagena. Y como yo les digo siempre, Cartagena. Comencé a soñar con una Cartagena diferente, transformada por el poder del Espíritu Santo. Claro que uno siempre piensa que es ya. Entonces ahí, Andreita, comienza esta pasión, porque es algo que tiene que arder en nuestro corazón. Tenemos que volvernos esos soñadores. El Señor dice que nos hagamos como niños. Y en medio de todo este envisionamiento yo decía, pero ¿cómo va a ser una iglesia recién fundada? No éramos pastores de tradición, era una iglesia que incluso en algunos altares, para la gloria de Dios, yo no me... Hoy lo entiendo, antes lloraba y pataleaba. Decían que las iglesias de garaje, todo me ofendía, todo me dolía, todo me molestaba, como cuando uno es muy maduro. Pero al transcurrir el tiempo uno entiende que Dios le forma a uno el carácter a través de todas estas cosas, pero finalmente si perseveramos, el plan de Dios se va a realizar siempre, porque no se trata de nosotros, sino es de Él. Lo importante es que estemos seguros que hacemos la voluntad de Dios. Entonces, en este plan de toma territorial, pues uno tiene que analizar las variables de acuerdo a la idiosincrasia nuestra. Pero hay cosas que son generales que siempre se van a hacer. Y yo oía mucho allá que hablaban de mapeo espiritual. Y el mapeo espiritual no es otra cosa de saber qué hay dentro de mi territorio. Ejemplo,
tengo 2 bares, una casa de citas, tengo una casa de juegos. ¿Qué hay alrededor de mi territorio? De marcarlo y poder trabajar frente a esto. De eso se trata la toma de territorio. Pero ante todo yo les digo, y perdonen que vaya a sonar como muy espiritual, ¿no? Yo creo en el poder de Dios, en la dirección del Espíritu Santo y que nosotros nunca perdamos el norte, en depender totalmente de Dios, porque comenzamos a hacer cosas que no entendíamos bien, había una pasión por tomar a Cartagena, ardía en nosotros, pero cuando tú tienes pasión, tú lo puedes transmitir. Pero cuando tú haces algo por obligación, tú no le muestras pasión, no lo transmites a los demás. Entonces, todo surge de esa capacitación que recibí en Guatemala y que la transmití ¿a quién la transmití primero? A los que estaban cerca de mí, a una pequeña congregación que éramos quizás en ese momento 30 personas únicamente. Pero de esas 30 personas se la fuimos dando a otros y a otros y ahora, hoy en día, después de 19 años, porque empezó en el 2006, solo con la iglesia nuestra, en el 2007 se unen muchísimas iglesias en Cartagena y hoy en día ese movimiento que empezó pequeño es un gran movimiento. Para nosotros ya tener las camisetas del 777, todos sabemos que es el 777, es la toma oficial de la ciudad de Cartagena. Entonces, todo empezó con una historia de amor, digámosle que es una historia de amor, porque es creerle al Señor, eso es una historia de amor. Creo que la palabra amor que está en la Biblia, si la redujéramos a una, es el amor de Dios por nosotros. Pero Dios, en su pasión, en su entrega por nosotros, nos dio salvación y vida eterna. Pero tú y yo, los que nos están escuchando, nunca te creas las mentiras del enemigo. No puedes, no eres capaz, eso es demasiado grande para ti. Quiero decirte hoy que si hay algo que Dios te encarga y es demasiado grande, imposible para ti, ahí está Dios. Porque entonces la gloria será para Él y no para nosotros los hombres, que solamente somos instrumentos de Dios aquí sobre la tierra. Esto me apasiona, Andreita, de verdad que para mí esto es, no soy Amparo Grisales, no me erizo, pero por pena la emoción. Claro que sí, yo sé que sí, Paz. Yo viví un tiempo de ese tema de la toma territorial allí y hay una persona muy especial que está a tu lado allá en Cartagena y que también sabe al respecto y es la pastora Marcela. Pastora Marcela, para ti, ¿qué es esa toma territorial? ¿Cómo ha transformado tu ciudad? ¿Cómo ha transformado a tu familia? ¿Y qué versículos de la palabra de Dios te ha llevado a poder decirte, aquí yo tengo la autoridad para poder ganar a mi familia para Cristo, mi ciudad? Bueno, André, efectivamente, tal como lo decía La Paz ahora hace un momento, yo creo que cuando nosotros hablamos de toma de territorio es entender un llamado que nos está haciendo Dios a sus hijos, eh, entendiendo que nosotros como hijos de Dios somos sal y luz en medio de esta tierra, porque es parte de lo que Él nos ha asignado. Y como sal y luz nos está llamando a llevar de ese depósito que Dios ha colocado en todos sus hijos, porque hemos sido creados a imagen y semejanza de Él, y llevarlo, expandirlo, hacer que se haga visible en otros lugares. Y para esto, lo que primero necesitamos es fe, creer que realmente el que hace esta obra de cambiar, de transformar familias, de transformar barrios, de transformar ciudades, de transformar nación, es el Señor. Y para eso, Él toma a unos hombres y mujeres que le aman y que le creen para llevarnos a ser usados, a ser instrumentos de Él en cada uno de esos lugares. Dios a cada uno de nosotros, en cada uno de nosotros ha depositado de toda la identidad que Él tiene para que nosotros sobre esta tierra podamos, como bien decías hace un momento, con la autoridad dada por Él, ir y hacer visible eso que Él ha colocado en nosotros. Así que hay una palabra que el Señor nos
nos afirma a nosotros los hijos de Dios y está en Lucas 10:19, dice, les he dado autoridad a ustedes para pisotear serpientes y escorpiones y para vencer todo el poder del enemigo. Nada les podrá hacer daño. Cuando nosotros entendemos que la autoridad viene de Él y que por tanto nos ha revestido de esa autoridad, entonces nos atrevemos a ir a cualquier lugar con la convicción de que aquello que Dios ha puesto en nuestro corazón, ese sueño del corazón de Dios de ver ciudades transformadas por su poder, nosotros lo podemos ver de una manera visible. Así que con eso hemos soñado en esta ciudad llamada Cartagena y con eso soñamos para nuestra nación Colombia. Eso es lo que nos hace creer que cada que un hijo de Dios se levanta a orar por su ciudad, que nos levantamos a orar por nuestra nación, estamos tomando esa autoridad dada por el Señor para establecer el reino aquí en esta tierra, tal como el mismo Señor Jesucristo lo enseñó a sus discípulos cuando decía, he venido para que el reino de Dios se manifieste. Entonces, creo que en esa misma línea vamos nosotros cuando decimos, nos tomamos el territorio. Nos tomamos el territorio para ir y orar con la dirección que Dios nos da por determinados lugares, tal como lo dice la palabra, por territorios. Y a veces cuando pensamos en esto, es lindo entender que Dios nos motiva a ir de lo poco a lo mucho, ¿sí? Y cuando nos unimos todos, entonces ese mucho se convierte en algo mayor. Por eso el Señor pone carga en diferentes hijos que están ubicados en diferentes lugares para que nosotros podamos hacer esa labor de tomarnos ese territorio. Soñamos, creemos que Dios va a hacer algo especial en esta nación, en medio de un tiempo como en el que estamos, entendiendo que Dios está poniendo esta misma carga en muchos de nuestros hermanos en Cristo en toda la nación. Amén, Pastora Marcela, muchas gracias. Bueno, Pastora Lida, tú nos hablabas de las enseñanzas que tú obtuviste en ese viaje, de esa bendición, de que Dios te puso una tarea. Y dentro de esa tarea, explícanos y enséñanos a muchos que estamos aquí, los que nos están viendo y nos van a ver, cómo se hace una toma territorial, qué elementos son necesarios, qué necesito yo para poder hacer una toma territorial. Bueno, Andreita, yo después de que recibí todo este conocimiento, me fui a la presencia del Señor y le decía, Señor, enséñame, guíame, y cómo se hace en Cartagena, cómo se hace esto. Y lo primero que el Señor me explicó es cuando ustedes o yo compramos un terreno, 1 hectárea de terreno, 1000 metros, 500 metros, 200 metros, aquí voy a establecer mi casa. Lo primero que hacemos todos es delimitar ese territorio para que no entren a poseerlo otros. Entonces establecemos que lo cercamos, lo cubrimos con lo que nosotros dispongamos, los palos, lo que sea. Eso es delimitar. Esa es la primera enseñanza que el Señor me dijo, hay que darle a la gente. Y la palabra del Señor dice, establece majanos altos. Quiero que la pastora Marcela me lea esa palabra que dice, establecete majanos altos. Así es, tengo aquí la nueva versión internacional. Dice, ponte señales en el camino, coloca marcas por donde pasaste y fija bien en el sendero. Y en esa, efectivamente en la versión de Reina Valera, habla de establece majanos altos sobre el territorio sobre el cual nosotros estamos. Gracias, pastora Marcela. Fíjense que el Señor dice que establezcamos, delimitemos el territorio. Aquí hay unos separadores de Biblia con las promesas de la palabra, porque no habrá nada más poderoso, nada que no pueda hacer la palabra de Dios. Todo lo cambia, lo transforma, nunca pasará, aunque el cielo y la tierra pasen, la palabra de Dios no pasará. Y dice que así como la lluvia y la nieve caen del cielo y no regresan allá,
sino que riegan la tierra y la hacen germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, que su palabra no va a regresar vacía. Parte, el espíritu, el alma, la coyuntura, los tuétanos, lo único que puede hacer es la palabra. Entonces, nosotros le pedimos al Señor en oración que nos diera unas promesas de la palabra. Cartagena, Bolívar, eres llena del conocimiento de la gloria de Dios. Ahora tenemos Cartagena, Bolívar, Colombia. Eres llena del conocimiento de la gloria de Dios como las aguas cubren la mar. Y hay 5 promesas del Señor que Él nos las dio en oración, en ayuno, en vigilia. Y no es que nos la diera de una vez, es buscando el Señor. Así es de que cogimos el territorio, el mapa de Cartagena, y lo dividimos las 4 esquinas, por decir, del territorio. Tomamos unos majanos altos que al principio eso le generó escozor a la gente porque decían que eran unas estacas, que quería decir, y esos son los majanos altos, y escribíamos la palabra de Dios. Cartagena eres llena del conocimiento de la gloria de Dios como las aguas cubren la mar. Esta va en esta parte de Cartagena, una estaca grande para colocarla en ese territorio. Un día 7 del mes 7 a las 7 de la mañana. Siempre empezamos 6:30 y terminamos 7:30. ¿Para qué? Para que las 7 de la mañana, según lo establecido por Dios, haga la labor que el Señor nos manda. En este año específico vamos a ungir con aceite a nuestro territorio. Entonces dividimos la ciudad en los 4 puntos de la ciudad, y en la segunda estaca colocamos, por ejemplo, en Colombia, toda rodilla se dobla ante el Señor Jesucristo y toda lengua lo confiesa como Señor y Salvador de sus vidas. Entonces, esa era la otra estaca. La tercera estaca, el Señor derrama de su espíritu sobre toda carne, nuestros hijos y nuestras hijas profetizan, nuestros jóvenes ven visiones y nuestros ancianos sueñan sueños. Y la otra estaca, para completar el delimitar todo el territorio de Cartagena, la ciudad, el municipio, ahora lo vamos a hacer con Colombia, dice: Colombia, el Señor es tu pastor, nada te faltará. Y en el centro de esa distribución, de ese cuadrado, de ese delimitar nuestro territorio, colocamos la promesa que decía acá Cartagena, pero hoy va a decir Colombia: levántate y resplandece porque ha nacido tu luz y la gloria del Señor está siendo vista sobre ti. Entonces delimitamos el territorio y nos fuimos armados de lo siguiente. Nos fuimos armados de un martillo, llevábamos todo, porque uno en estas cosas debe ser muy organizado. Nuestros relojes estaban sincronizados en el año 2007, que fue la toma, participando todas las iglesias, y a las 7 en punto de la mañana ya el hueco de la estaca estaba abierto. Entonces se ponía la estaca, se declaraba en cada lugar esa promesa, se oraba por la promesa y finalmente se ungía con aceite y se tapaba nuevamente allí la tierra y quedaba como si, pero ahí estaba delimitado ese territorio, declarando que le pertenece al Señor Jesucristo. Teníamos tiempo de entre las 6:30 y las 7. Hay unas promesas que se leen de la palabra, que las leíamos, había alabanza, hay adoración, hay exaltación al Señor, pero 7 en punto estábamos haciendo ese acto profético. Y en el centro, que buscamos cuál era el centro de Cartagena exactamente, se estaba poniendo, siempre en toda parte encontramos tierrita, en un parque, siempre lo encontramos, Dios no lo. Así es de que eso consiste en una toma territorial. Yo puedo tomar también el territorio de mi iglesia, no sé cuántas manzanas, el barrio, lo que Dios te ha entregado, y decirle: esto le pertenece al Señor Jesucristo. Eso es la famosa guerra espiritual. Lo que nosotros es pelear lo que Dios nos ha entregado. Pero nos toca a nosotros levantarnos en oración, en adoración, en evangelización, en recorrer el territorio, porque dentro de lo que ellos también nos enseñaban es: hagan caminatas de oración para reconocer lo que hay en el barrio, para ver qué es lo que está pasando en el alrededor que a usted le pertenece o en la ciudad. Nosotros tenemos el mapeo espiritual de Cartagena,
hicimos el mapeo en el año 2000, como 2010, algo así lo hicimos. Pero también nosotros tenemos el mapeo espiritual para hablar de algo personal de la iglesia donde nosotros estamos. Nosotros conocemos qué hay ahí porque decimos que esa es nuestra finca. Decimos, esta es mi finca, mira que yo vi que están poniendo, que están quitando, que está pasando, porque eso nos pertenece a nosotros. Pero toma territorial es tomar lo que a mí me pertenece, tomarlo como en guerra espiritual. ¿Cuál es la mejor guerra espiritual? Predicando la palabra. La mejor guerra espiritual es orando. No nos olvidemos de ese pasaje de Segunda de Crónicas 20, que dice que mientras ellos alababan y glorificaban el nombre del Señor, porque todos sabemos quizá esta historia y el que no, pues léalo. Dice que Josafat estaba ahí tranquilo y de pronto vinieron y dijeron, viene una multitud del otro lado del mar que son muchísimos más que nosotros. Pero él lo que hizo fue arrodillarse, postrarse, rendirse ante el Señor, orar y pregonar ayuno. Entonces dice que en medio de esta manifestación un profeta habló y les dio guía y dirección, porque Dios nos da dirección exacta. Tenemos que tener los oídos espirituales abiertos para saber qué nos está diciendo el Señor, cómo nos está guiando. Cartagena tiene algo especial y no es mejor que ninguna ciudad, pero nosotros cuando se dice que vamos a hacer, nadie cuestiona, lo hacemos. Al principio la gente sí cuestionaba y decía, eso las estacas, eso parece de bruja, pero cuando se lo mostrábamos en la palabra, pero miren lo que ocurrió en el año 2007. Nosotros nos hicimos esta toma, tomar a Cartagena, fuimos a las entradas de la ciudad, por todas las entradas de la ciudad, por las entradas fluviales, por la aérea, y ocurrió que algunos brujos, algunos, fueron y desenterraron las estacas que habíamos clavado como en 3 puestos, en 3 lugares. Entonces le dijimos, Señor, ¿qué hacemos? Y hay una palabra que dice, creo que ya la habíamos leído la vez pasada, que dice que echáramos sal, porque la sal es un pacto perpetuo que nada ni nadie puede quitar. Entonces, todo eso lo hemos hecho año tras año, pero Dios nos ha respaldado en estos días, veíamos con la palabra, hemos sido obedientes, pero hay una palabra que es muy linda, Pastora Marcela, en donde está involucrado el aceite, el vino, que me gustaría que usted la leyera. Que sí, esa palabra se encuentra en Génesis capítulo 35, verso 14. Dice, Jacob erigió una estela de piedra en el lugar donde Dios le había hablado. Vertió sobre ella una libación y la ungió con aceite. Y al lugar donde Dios le había hablado lo llamó Betel. O en las otras versiones, cuando habla de libación y del aceite, está hablando del vino y del aceite, tal como usted lo acaba de decir. Y Pastora Marcela, léete lo de la nueva traducción viviente porque es impactante. Ahí habla del vino, que significa sacrificio, es decir, cuando uno vierte vino, simboliza el nuevo pacto en la sangre de nuestro Señor Jesucristo, y el aceite, como todos lo sabemos, es la unción del Espíritu Santo. Pero nosotros, después de que hacíamos el acto profético de poner la estaca, declarando la palabra de Dios, porque aquí dice que es una columna conmemorativa, conmemorativa que de Dios, de la palabra, de lo que eso significa. Eso significa delimitar, toma territoriales. Yo tomo lo que Dios me ha entregado. Yo tomo posesión de lo que es mío, porque si yo lo dejo al descubierto, la ciudad, el territorio, mi familia, el lugar de la iglesia, ¿qué ocurre? Vienen asaltantes y se toman el territorio que me pertenece a mí. Entonces yo tengo que estar cuidando, que es lo que eso es una toma territorial, delimitar el territorio. Y otra cosa es el mapeo espiritual, que más adelante vamos a hablar del mapeo espiritual. No sé si la pastora Marcela quiere añadir algo, lee la palabra en la nueva traducción viviente. Voy a leerla en la nueva traducción viviente. Dice, Jacob levantó una columna conmemorativa para marcar el lugar donde Dios le había hablado. Luego derramó vino sobre la columna como sacrificio a Dios y la ungió con aceite de oliva. Y específica, aceite de oliva.
Todos tenemos que estar atentos porque este próximo 777 vale la pena decir, vamos a estar a las 6:30 de la mañana alabando, adorando, orando, glorificando, 7 en punto de la mañana. Ahí en ese momento vamos a verter aceite de oliva ungido, declarando que es símbolo del Espíritu Santo, porque vamos a ungir los 32 departamentos en el lugar donde nosotros estemos, no necesitamos irnos, es lo que el Señor nos ha dado. Por eso SEDECOL está recorriendo los 32 departamentos. Nos estaba en Villavicencio, hoy está el pastor Álvaro en Arauca, por acá estamos recorriendo Montelíbano, yo viajo para Medellín, vamos a ir al Chocó, necesitamos gente que nos apoye para ir al Huila, al Tolima. Vamos a cubrir los 32 departamentos porque es un compromiso que nos hemos hecho con el Señor Jesucristo. Pero Dios provee. Esto no ha sido de los dineros de este decor, ha sido de ofrendas de personas que sienten pasión por este trabajo. Entonces es bueno aclararlo, porque qué rico es viajar y no, Sedecol, gíreme, Sedecol, deme para viajar. Quisiéramos tener todo eso, lo vamos a tener, pero en este momento se está haciendo por recursos propios de las personas que los están haciendo y personas que creen en el poder del Espíritu Santo para ungir nuestra nación Colombia. Entonces, preparémonos. Yo creo que esto es toda la antesala para este 777 que vamos a ungir toda nuestra nación. Y está en la palabra. ¿Puedes, en qué parte de la palabra está, Marcela, para que todos lo puedan ver? Está en Génesis 35, verso 14. Y te lo recomendamos en la nueva traducción viviente, que es muy sencilla. Dice, una columna conmemorativa. Esa es la palabra de Dios. Dice que después se vertía el vino, que significa sacrificio, que es, ya como les hablaba, en este tiempo, el nuevo pacto en la sangre de Cristo Jesús. Y finalmente se ungía. Este 7-7 no vamos a hacer ni la estaca, ni el vino. El Señor nos ha hablado de aceite de oliva fresco para ungir nuestra nación. Pastora Excelente. Marx. ¿Quién dijo yo? ¿Quién levantó la mano? Los que nos estás viendo en estos momentos aquí por Zoom, por Facebook, por favor compartan porque aquí nos está diciendo el pastor Iván Porchis, por favor enviar afiche de la convocatoria para hacerlo llegar a la iglesia en Barranquilla y periodistas cristianos. Entonces creo que muy pronto, Pastora Lida, vamos a tener ese lanzamiento de este tiempo que es algo que Dios ha puesto para nuestra nación, para que nos unamos todos en oración. Sí, Andreita, hay que anotar el teléfono y el del pastor Iván, a los que les vamos a mandar, que ya mandamos a hacer suficientes separadores de Biblia. Por favor, tomemos nota para nosotros enviar la información, porque es también para periodistas. Que bueno, mire la iniciativa y esto es un movimiento, por eso va creciendo. Gracias, Pastor Monterrosa, por esa generosidad suya, porque es un trabajo de todos. Nuestra nación somos los responsables de ella. Bueno, pastora, pero para todo eso, usted nos está diciendo, tú nos estás diciendo lo que vamos a hacer, pero ¿cómo nos tenemos que preparar antes de hacer todo esto? ¿Qué tenemos nosotros que hacer como hijos de Dios, como ciudadanos que amamos esta nación? Yo creo que es muy importante la pregunta que acabas de hacer, Andreita, porque justamente la próxima semana se va a hacer un lanzamiento, que lo vamos a hacer justamente en Sedecol Enseña, donde se va a dar el protocolo de cómo se va a hacer para que todos estemos unificados. No estamos convocando las multitudes ni en la Plaza de Bolívar, no, desde su iglesia, desde su lugar, su grupo. Por ejemplo, acá hay un barrio que se llama El Pozón. Ellos se reúnen todas las iglesias del Pozón en un rompoy que les queda cerca. Ellos alaban, glorifican al Señor y todo el mundo, faltan 5 para las 7, no es para las 12 de la noche. Faltan 5 para las 7 de la mañana y ya la gente está pendiente y lo que nos haya puesto el Señor, o sea, poner una bandera, ya sabemos que es 7 en punto. Mire el poder de la gloria de Dios sobre la nación Colombia, de ungirla, todo declarar
ungimos nuestra nación, Colombia, y la entregamos al Señor Jesucristo, Colombia de Jesucristo, todos unánimes en una oración que el Señor va a recibir. Eso es pasión. Yo quiero decirles que no fue a mí que el Señor me reveló ungir, fue a una pastora colombiana que vive en España, porque Dios nos habla a todos y ese es un sentir, eso es pasión, porque Colombia es de Jesucristo. Pero esta vez no vamos a dejar libre ningún departamento, a todos los departamentos, ese es el compromiso. Si usted nos puede ayudar, si usted dice, yo quiero ir al Chocó, yo quiero ir a Cauca, yo quiero ir a Nariño, yo quiero ir, bienvenido. Nosotros le pasamos todo el protocolo, le damos todas las herramientas para que usted también lo pueda multiplicar. Yo quiero ungir desde mi iglesia, maravilloso. Yo quiero estar en mi casa, porque esto también es válido, ¿sabes qué? Para las iglesias. Tomemos el territorio que Dios nos ha dado. Derramemos aceite fresco, que es la presencia del Espíritu Santo, y salgamos a evangelizar, salgamos a adorar, salgamos de las cuatro paredes, porque la iglesia está afuera. Entonces, nos estamos preparando para algo tan importante y tan maravilloso, tan histórico para el Señor, no para la gloria nuestra, para la gloria del Señor. Entonces, esto quisiera Amén. también que Marcelita nos contara, porque ellos aquí, los jóvenes, fueron un poquito más allá, André, y yo creo que tú sabes, Sí, ellos así organizan. es, sí. Iba a preguntar a la pastora Marcela porque todo esto lleva ya bastante tiempo, pero esto ha dado resultados allí en Cartagena. Pastora Marcela, cuéntanos cuáles han sido esos testimonios de ver la gloria de Dios al hacer esas tomas territoriales, cuáles han sido esos testimonios maravillosos de lo que Dios ha hecho allí en la región. Bueno, yo creo que entre todas las cosas que hoy podemos decir que es un resultado de la oración por la ciudad continua y desinteresada, solo el hecho de poder glorificar el nombre del Señor, de las cosas más bellas que nosotros podemos ver y experimentar en esta ciudad y en el departamento es la unidad del cuerpo de Cristo para entender que no es una visión de un hombre, sino que es una visión de Dios. ¿Y por qué digo la unidad? Porque ahorita la pastora decía, este año vamos a ungir Colombia y dentro de todo lo que ella compartía decía, pero no me lo reveló el Señor a mí, se lo reveló una pastora que está en España. Y el hecho de que uno, en medio de este sentir, entender que tenemos una asignación de orar por nuestra ciudad, por nuestra nación, pero ser sensible a la voz de Dios para decir, Señor, tú estás hablando allá, pero estás trayendo convicción a mi corazón de que esto viene de ti y aceptarlo, aceptar hacerlo en obediencia, es decir, estamos unidos, porque no hay la necesidad ni el deseo de decir, se me ocurrió a mí, por eso lo hago. Y creo que ese es el resultado y de las cosas que más podemos testificar en esta ciudad y que creemos que esto se va a generar en toda Colombia. Porque yo estoy segura que mientras estamos compartiendo de esta visión de orar y de tomar territorio, hay mucha gente conectada con nosotros diciendo, Dios también ha hablado de eso en mi corazón. Dios también me ha puesto esa inquietud de orar por la tierra en la cual el Señor me ha colocado. Y si ese sentir está ocurriendo, eso es lo que genera que nosotros podamos ver que esto se convierte en un gran movimiento. Y eso es lo que ha ocurrido en esta ciudad y lo que ha ocurrido también con las nuevas generaciones. Porque hoy en la ciudad de Cartagena encontramos jóvenes, ministerios que están atentos al 7-7. Ahorita estaba hablando con alguien antes de entrar al programa y me decía, Marce, ¿cómo va todo para el 7-7? Y les estoy hablando que es una persona joven, pero cuando llega el 7 de julio, cuando escuchamos llega julio, ya hay gente expectante de qué vamos a hacer este año. Entonces, ¿qué empezamos a hacer hace unos años atrás? Después de tomarnos el territorio en oración en horas de la mañana, nos íbamos en la noche a plazas públicas, a lugares estratégicos de la ciudad de Cartagena, a la puerta del reloj y levantábamos altares de adoración, unánimes, a una sola voz, jóvenes de diferentes iglesias de la ciudad, pastores que se unían también. Y entonces año tras año se nos convirtió ya en algo en donde nos programamos para en horas de la mañana estar en la toma del territorio a las 7 de la mañana en los diferentes lugares y en la noche darnos cita en un lugar específico de la ciudad
y levantar solo adoración, oración y adoración. Y eso ha sido tan lindo porque jóvenes de otras iglesias han empezado a hacerlo. Nos hemos unido con ministerios. Hay un ministerio precioso que hace una labor continua de salir a una plaza de la ciudad de Cartagena y orar todos los lunes por la ciudad. Y así como ellos se han unido muchos más y se nos ha convertido en algo que para nosotros no es una camisa de fuerza. Por el contrario, es algo que decimos, si eso está pasando, entonces nos vamos a unir. Hemos tenido la experiencia de contar con jóvenes de otros países que escucharon lo que estaba pasando y dijeron, nosotros también nos unimos. Así que hemos contado con el apoyo de países como Paraguay, Uruguay, Argentina, que estuvieron con nosotros también adorando en medio de este tiempo y sin forzar nada, solo porque entendieron que era algo que venía del corazón de Dios y el mismo Espíritu Santo les movía a decir, vamos a unirnos con ellos, a orar y a adorar al Señor el 7 de julio. Entonces yo creo que de las cosas que hoy podemos ver que en medio de nosotros ocurre como pueblo de Dios es generar la unidad. Y la unidad que no solo es un lenguaje pensando en solo los pastores, no, tenemos líderes, tenemos jóvenes, tenemos niños, porque es lindo entender que esto es un espacio no solo para el adulto, para el joven, aún niños participan en los programas de oración y de adoración, porque es entender que Dios es un Dios generacional y Dios ha puesto esta carga y creo que Dios está levantando esta carga de oración y de amor por nuestro territorio, aún en nuestros niños que se atreven a levantar sus voces para orar, pero también para adorar al Señor. Entonces creo que esos son ese es del testimonio, de los testimonios más impactantes que nosotros podemos hoy decir que ha ocurrido en esta ciudad. Poder ver que como iglesia nos unimos más en un solo propósito, en ver nuestro territorio transformado por el poder de Dios. Marcelita, yo quiero hoy honrar a los jóvenes, quizá algunos nos están viendo, nos van a ver, porque el movimiento de adorar en la noche no fue iniciativa de ninguno de nosotros los pastores adultos o más jóvenes que ellos, sino que fue realmente de los jóvenes, por iniciativa propia, se iban con sus guitarras, se iban con alabar al Señor de una manera tan sencilla, tan espontánea, pero cuando ellos hacen esta propuesta, nosotros vimos que fue algo maravilloso, fue algo que el Señor se sobró, no esperábamos esas multitudes y ellos perseveraron, ellos siguieron año tras año, pero al día de hoy ese movimiento que empezó por iniciativa de ellos ha crecido a tal punto que llenamos toda la plaza de la aduana y la plaza de los coches de gente en adoración, porque vamos a adorar al Señor y a las 7 en punto lo que hacemos es leer las promesas de la palabra sobre Cartagena, sobre Bolívar, nuestro departamento, sobre Colombia. Entonces, eso es lo que estamos invitando. Generemos estos movimientos, es un respaldo del Señor. El Señor quiere que vayamos a predicar el Evangelio a toda criatura. No es limitante. Nosotros invitamos colegios, universidades, al pueblo en general, para que la gente vaya a alabar al Señor. Y Marcela, la pastora Marcela hablaba de algo de los niños y los grupos de danzas. Eso se unen, yo no sé cuántos grupos de danza de todas las iglesias y uno dice, pero ¿cómo va a ser eso? Pero eso la verdad es que es glorioso ver a los jóvenes, a los niños danzando por el Señor. Maravilloso, maravilloso. Ya queremos ver a toda Colombia así, ver en nuestras familias. Y eso nos lleva a algo que el pastor Camilo, desde aquí le enviamos un saludo y lo acompañamos de corazón por la situación que está pasando. Bueno, y oramos por él. Pero durante este tiempo nos ha enseñado, ha traído invitados acerca de la restauración de los altares y de la unidad que lo habló la pastora Marcela. Y conecta esto con los niños, con los jóvenes, de hacer altares de oración en nuestros hogares. ¿Tú qué puedes comentarle a todos los que nos están viendo, a los padres, a los hijos, a los jóvenes que están en estos momentos, para que puedan, no vean esto como algo religioso, sino que vean algo como algo que mueve, como el motor que enciende un auto para poder nosotros despegar o un avión que vuela para llevarnos
a esas bendiciones que Dios tiene para nosotros. ¿Qué experiencias tienes tú acerca de esto con tu familia? ¿Cómo está involucrada en esto? Bueno, Andreita, yo creo que tocaste el punto de lo que estamos tratando hoy. Sí, de verdad que hemos extrañado muchísimo a nuestro coordinador de este programa, pero tenemos tiempos de tiempo. Si alguien muy cercano a él falleció y realmente hoy no lo tenemos con nosotros, él va a ser el que dirige el programa, pero bueno, son situaciones que a todos nos pasan, Pastor Camilo, te extrañamos, te bendecimos y oramos en este momento para que el Señor traiga consolación no solamente a ti, sino a la familia de esa persona tan cercana a ustedes como iglesia y como familia. Entonces, a lo que retomamos de la pregunta tan importante que nos hace Andreita es el orar. El Señor dice, pedid y recibiréis, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, el que llama se le abre, el que busca halla. También nos dice, no se afanen por nada, conozcan hagan conocer sus peticiones con oración, ruego, súplica y acción de gracias. Armas que nos ha dado el Señor, dice, clámame y yo, dice el Señor, te voy a responder. O sea, no dice de pronto, te voy a responder. Y había una viuda hace mucho tiempo que iba donde un juez injusto, pero ella iba permanentemente, ella no cesaba, ella estaba allí y el juez injusto le respondió porque ya estaba que se salía de casa. Pero tú y yo vamos donde un rey justo. Entonces, ¿qué es el primer ministerio que nos ha dado a nosotros? No es el ministerio real de la iglesia, no es la nación de Colombia, es ese grupo de familia, es ese pequeño grupo. Muchos de nosotros ya somos abuelitos y de pronto ya nuestros hijos están casados, pero tenemos una nueva generación que tiene niños pequeños. No habrá nada más importante que tener un altar familiar, pero teniendo en cuenta que las épocas de hoy son diferentes a las épocas de antes, que si es para los niños, como hablábamos, Biblias para los niños, que les llegue, que los toque, que los emocione, pongámonos a ellos a participar. No vamos a hacer un altar familiar de 1 hora porque un niño se nos va a cansar. Entonces, pongámonos a ellos a participar, pongámonos a ellos a leer. Cuando mis nietas leen la palabra, cuando mis nietas y mis hijos comparten la palabra, yo digo, Señor, gracias. Pero tenemos que hacer el ejercicio y el diario. Un altar familiar en cada casa es maravilloso. Las cosas que podemos ver son sobrenaturales. Yo creo que haríamos vigilia si personalmente contase todas las bendiciones de poder orar, pero hablamos tanto de la oración que casi que la metemos a veces como cuando uno tiene una vajilla y es la oración, no, no, eso es para practicarlo cada día. Animamos a cada creyente, a cada pastor que motive en su congregación que levantemos altares familiares, que hagamos partícipes a los niños quizá de necesidades que podamos tener, de propósitos por la casa, por la abuelita que está enferma, y nosotros comenzar a mostrarles a ellos, a que crezcan en fe, a que crezcan en la importancia que es acercarnos a Dios. De verdad, Dios con nosotros y ese amor por el Señor, por la palabra. Así, Andreita, que yo considero que es fundamental, es importante hacer altares familiares, pero no aburridos, en donde llega y solamente el papá habla o la mamá, no, donde le demos participación a los niños, ellos en su inocencia, en su sencillez o en los jóvenes, pero que podamos hacer altares familiares y volver también nuestras iglesias más al Señor. Oro y le pido al Señor todos los días y hoy lo hago público para que no tengamos iglesias pastorcéntricas, sino cristocéntricas, donde Cristo de verdad sea la vid verdadera, el centro, el dueño de la iglesia y no nosotros. Oro para que hayan eventos de aquí en adelante y vigilias donde no digamos es que hoy viene el pastor, la pastora tal, sino venga, porque aquí va a estar ese poder del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, donde Jesucristo sea el exaltado. Pero tenemos eventos y ponemos las fotos de nosotros, eh, llamamos a la gente para que nos venga a ver. Tenemos que dejar el orgullo,
tenemos que dejar la altivez, tenemos que prepararnos con sencillez de corazón, postrados de verdad ante el Señor, creyendo que el único y viviendo el único glorificado es el Cristo, porque Él es el que sana, Él es el que sana, Él es el que libera, Él es el que hace todo. Y nosotros somos solamente un instrumento en sus manos, creyendo que si Dios puede hacer que un animal hable o las piedras hablen, pues nosotros debemos de hablar, pero que no somos el que va montado en el burrito, sino que somos el burrito que llevamos al Señor como bandera. Entonces creo que así todas las cosas van a cambiar. Es una manera de prepararnos. Con sencillez, humildad de corazón, invitamos que en el mes de junio estemos en ayuno, en oración, por esa toma territorial de Colombia para el Señor Jesús. Excelente, aquí muchas claves. No sé si ustedes tienen que tomar apuntes porque están las de delimitar territorios, tener el aceite, tener la sal, preparar nuestro corazón, tener esos altares familiares, comunitarios también. Bueno, pero hay acá una pregunta y es, dentro de esa preparación, nosotros cómo podemos identificar, voy a hacerle esta pregunta a la pastora Marcela, ¿cómo podemos identificar esas fortalezas espirituales que tienen nuestros territorios? Sabemos que en Colombia las hay, ustedes ya han vivido la experiencia de las tomas territoriales en Cartagena, ahorita están en Caribe, en todo Caribe. Entonces, ¿cómo podemos hacer para identificar eso? ¿Qué debemos hacer? Bueno, Andrés, es importante lo que has dicho porque nosotros somos así como somos un país diverso, ¿cierto? Y se ve en lo físico, en lo cultural, es importante que nosotros también podamos discernir en lo espiritual. Entonces, cuando hablamos de esto, a lo que nos referimos es, en cada territorio hay diferentes formas, así como tenemos diferentes culturas, también se mueven espiritualmente diferentes entidades, diferentes fortalezas, hay influencia más en unos lugares que en otros de ciertas constancias o comportamientos que hacen referente a lo que espiritualmente se mueve en el lugar o en los territorios. De allí lo importante de nosotros poder hacer toma de territorio, mapeo espiritual del barrio, de la ciudad, de la nación. Hace un momento la pastora Lida lo hablaba, ella decía, si hay gente que puede hacer una excelente labor en lo que referente al mapeo espiritual, somos los que estamos ubicados en la iglesia. Es decir, allí donde está la iglesia, todo alrededor, quienes debemos empezar a hacer esa tarea de poder discernir qué está ocurriendo en el lugar, somos nosotros, los hijos de Dios, la iglesia, el liderazgo, las personas encargadas de todo lo que tiene que ver con la oración. Y guiados por el Espíritu Santo, pero también tomando como ejemplo lo que observamos en lo físico y dentro de eso físico también pedirle al Espíritu Santo, muéstrame qué está pasando en lo espiritual, qué es lo que está ocurriendo en lo espiritual. Entonces, cuando nosotros hemos hecho este ejercicio, ha sido bien interesante, porque voy a poner un ejemplo muy sencillo para que podamos comprender un poco lo que ocurre en cuanto al tema de cómo puedo discernir lo que está pasando. Nosotros, como iglesia, un viernes de vigilia, nos tomamos la tarea de hacer un mapeo espiritual todos los que participamos en la vigilia nos vinimos preparados, nos repartimos el barrio por zona y salimos y dijimos, vamos a identificar qué está pasando en nuestro territorio. Entonces nos damos cuenta que teníamos un parque al frente y una cosa constante era ver jóvenes que iban en carros y en esos carros ellos abrían el capó del carro, la parte de atrás, ponían música, empezaban a tomar y empezaban a drogarse. Eso ocurría en una zona. Eh, en otras calles encontrábamos lugares en ruina, lugares que estaban casas grandes, pero que estaban totalmente en ruinas, oscuras, acabadas y no estaban habitadas. En otros lugares encontrábamos zonas donde había prostitución y casas de prostitución. Entonces, cuando íbamos identificando eso, fuimos con papel en mano, empezamos a identificar, entonces empezamos también a hacer actos en oración dirigidos para contrarrestar lo que estaba ocurriendo en ese lugar.
Miren, como testimonio, hoy las casas que estaban en ruina, no pasó un año cuando esas casas fueron restauradas. Hoy en una de esas casas hay un hogar donde enseñan a los niños. La casa está totalmente linda, está totalmente restaurada y hoy es un centro de enseñanza para niños. Como testimonio, el parque donde veíamos constantemente jóvenes posarse para drogar, para tomar alcohol, hoy nadie se parquea en ese parque. O sea, ya nosotros no escuchamos ni los carros, ni los ruidos, no hacen lo que antes hacían. Y las casas de prostitución, que teníamos casas de prostitución en el barrio, fueron cerradas, fueron selladas. Eso como resultado de la oración de hombres y de mujeres de fe que se levantaron a decir, Señor, esto está ocurriendo, pues oramos con base en lo que tú nos estás mostrando. Entonces, para identificar lo que está ocurriendo en nuestro territorio es importante hacer la labor, como decía la pastora Lida hace un momento, de salir, hacer el mapeo, ir en oración diciendo, Señor, muéstrame qué se está moviendo. Porque yo estoy hablando de lo que ocurre en nuestro barrio, donde estamos ubicados como iglesia, pero en cada ciudad ocurren cosas diferentes. En cada territorio hay entidades espirituales diferentes. Y nosotros tenemos que entender que cuando nosotros hacemos esta labor, entonces allí vamos comprendiendo lo que dice la palabra en Efesios cuando dice, no tenemos lucha contra carne ni sangre. O sea, esta lucha no es humana. Aunque veamos jóvenes drogándose, aunque veamos mujeres prostituyéndose, nosotros salimos y hacemos la labor que nos corresponde. Orar y evangelizar a estas personas, pero saber que cuando nosotros le mostramos a Dios, le estamos mostrando en la luz de Cristo, para que las tinieblas y lo que está operando en sus vidas retroceda y no siga teniendo poder sobre sus vidas. Entonces, orar en contra de lo que está operando allí, pero también llevar la palabra de esperanza y de vida a las personas que nosotros nos vamos a encontrar en el camino. Entonces, entendiendo que lo que nosotros estamos haciendo no es una lucha contra la persona, sino contra las entidades espirituales que se están moviendo y las discernimos cuando nos disponemos en oración, pero también salimos y le decimos, Señor, muéstranos, revélanos lo que está ocurriendo en el lugar y con base en lo que Dios nos revela, entonces poder orar en esa dirección. De esa manera lo hemos ido haciendo en nuestro barrio, se extendió en toda la ciudad y creemos que también se va a extender en toda la nación de Colombia. Si cada pastor, cada líder, cada iglesia toma esta tarea como una asignación dada por Dios y empieza a hacer los mapeos espirituales en sus territorios. Empieza a decir, Señor, permíteme discernir qué es lo que está ocurriendo. Entonces vamos a orar, no con una oración que va a ser general, sino va a ser una oración con dirección para poder contrarrestar lo que realmente está ocurriendo en el lugar. Entonces, Andreita, eso como respuesta a esa pregunta importante que nos hacía, lo discernimos cuando nosotros, guiados por el Señor, oramos y le pedimos al Señor que nos revele y hacemos la tarea de recorrer el territorio y observamos lo que está pasando en el lugar. Y el Espíritu Santo, que es la ayuda más perfecta, nos va a ir direccionando para saber cómo orar y cómo ir contrarrestando lo que está ocurriendo en ese territorio. Bueno, más preparación para esto, Paz, más preparación. Pastora Lida, hay algo que nosotros necesitamos en nuestra nación y es llegar al corazón de nuestros gobernantes. Yo sé que tu experiencia, tú has llegado a gobernantes que en estos momentos están haciéndose partícipe. ¿Cómo podemos decirle a quien nos está viendo, si tiene un amigo que sea gobernante, que pueda llegar a él y decirle, haz parte de esto para conquistar nuestra nación? Porque las cosas no son de ahora, tenemos que dejar un legado para nuestras generaciones, un legado de que Dios está en el presente, en el futuro y no que sea por ahora. Entonces, ¿cómo llegar a esos gobernantes? ¿Cómo podemos orar para que se toquen esos corazones y puedan participar de estos cambios que necesitamos? Porque todo es primero espiritual para que se pueda dar en lo natural. Bueno, yo creo que esto todo se ha logrado en base a la oración. Nosotros tuvimos aquí el primer alcalde que participó, fue el alcalde Curi, y nosotros tenemos 5 llaves de la ciudad de Cartagena. Por la gracia, la misericordia y el amor de Dios, pero yo empecé diciéndoles fe, creyendo, orar sin dudar nada.
Entre más imposible sea lo que Dios nos encargue, es más posible porque la gloria solamente será para Él. Entonces, ¿cómo llegar a los gobernantes? Dice que oremos por nuestros gobernantes. Lo que pasa es que tenemos un estilo de criticar, pero nosotros estamos llamados a construir. Nosotros estamos llamados no a destruir, sino a edificar. El enemigo fue el que vino a matar, a hurtar y a destruir, pero nosotros, los hijos de Dios, estamos llamados para transformar, porque el que habita en nosotros lo puede hacer posible. ¿Cómo hemos llegado a los diferentes gobernantes? Porque podríamos nombrar muchos alcaldes que se han vinculado, incluso la Plaza de la Aduana en este año y el año pasado, nuestro presente alcalde, Dumek Turbay, es el que ha dicho la Plaza de la Aduana para que ustedes oren, nos las ha prestado. Y en este año, pues aún ha ido más allá de vincularse, ayudándonos, diciendo, yo también quiero orar, yo voy a estar allí. Nosotros no hacemos política en estos lugares, ni permitimos nada que tenga que ver politiqueramente, pero los gobernantes son autoridades sobre las ciudades y es importante vincularlos. Nosotros vamos a hacer una invitación para todo el Consejo de Cartagena, para los de la Asamblea. Vamos a invitar al gobernador, al alcalde, si ellos deciden venir, maravilloso. Porque este 7 en Cartagena tenemos programado en la noche un gran tiempo para distribuir el amor de Dios, para convocar a la ciudadanía a que a orar y a alabar al Señor. Entonces, para llegar a los gobernantes, Andreita, yo creo que hay una clave, que es orar, pero ir a ocupar los lugares que nos corresponden. Pregunto entre todos nosotros, cuando nos dicen asista a las mesas de política pública para los jóvenes, ¿cuántos están yendo mandando a sus jóvenes? Política pública para las mujeres, se va a establecer para la paz. Entonces nosotros tenemos que ir a esas posiciones, no son del diablo, no son del diablo, porque si nosotros no vamos, otros ocupan los lugares que nos corresponden a nosotros. Entonces, nosotros empezamos con un representante acá en Bolívar que fue el pastor Edwin Otero y él nos sigue representando, pero alguien me decía que fue el pastor Cerato en el Espinal Tolima. Le digo, la estrategia no es que vaya una persona delegada por la asociación. Eso no, eso hoy en día debe revaluarse y cada iglesia debe mandar a lo que es políticas públicas, a los asientos del distrito, de las gobernaciones, debe mandar jóvenes, debe mandar un representante de las mujeres, deben llenar esos espacios, no manden uno por la asociación, vaya a la iglesia en general porque el llamamiento es para toda la iglesia. Esa es una manera de acercarnos a la parte pública. Política pública no habla de política, habla es de las políticas que se establecen a nivel general para respetarnos, para que nos respeten a nosotros y nos tengan en cuenta y establecer leyes que favorezcan la difusión del Evangelio, de la palabra de Dios, de los principios y valores. Acercarnos a los gobernantes es orar por ellos, es bendecirlos, es ir a tocar esa puerta. Sé que todos no tenemos los mismos dones ni los mismos talentos, pero hay una clave muy importante, Andrea. No vayamos a los gobernantes con la mano extendida de qué me va a dar. No vayamos a pedir, porque nosotros tenemos para dar todo. Nunca he ido a pedir un contrato, nunca he ido a pedir un beneficio personal. Siempre he ido a hablar de Dios, porque ahí es donde pecamos, porque eso se llama aprovecharme de las cosas que deben ser para el pueblo de Dios a nivel personal. Y perdemos credibilidad donde ellos. Yo hace 8 días les comentaba que estuvimos donde el alcalde de Dumec y cuando yo le dije, alcalde, mire, venimos para lo del 7-7, él se sonrió, sí, claro. No, no hay problema con la Plaza de la Aduana. Y me dijo, ¿y qué más necesitan? Pero en toda la conversación, incluso la pastora Marcela estaba allí, en ningún momento pedimos denos un contrato, necesitamos que nos den porque ahí es donde fallamos y perdemos credibilidad en nuestros gobernantes. Entonces, lleguemos, la puerta dice pedid y recibiréis y llamad y se os abrirá. Dios nos abre esas puertas, pero primero
toquémosle la puerta a Él. Es un asunto que va así en lo vertical y lo horizontal. Él se encarga de abrir esas puertas, pero sí es importante llegar a nuestros gobernantes para impactarlos con el Evangelio, con la oración. Invitar también a los católicos, porque a veces nos ponemos que ellos también pueden y oran, de hecho, por nuestra nación Colombia. Unámonos en propósito. El resto Dios se encarga. Amén, paz, amén. Bueno, el tiempo se nos hizo corto, pero provechoso. Sé que este tiempo ha sido poderoso. Vamos a resumir lo que hoy se ha hablado. No olviden compartir, no olviden llevar a sus iglesias, a sus territorios, para que todos nos activemos en oración, en defensa de nuestra nación. Este es el legado que Dios nos ha entregado, esta nación hermosa, Colombia de Jesucristo. Tenemos que tener la palabra presente, el amor, tener esa autoridad que Dios nos entrega a través de Cristo Jesús, interceder, el mapeo espiritual, la guerra espiritual, la identificación de esas fortalezas en los territorios, mirar la historia que ha pasado y por qué hay muchas entidades que dañan nuestra nación, la restauración del altar y la unidad que hablaba la pastora Lida, la pastora Marcela, la oración en familia. La unidad tiene poder, es un poder espiritual. Esos actos proféticos a través de la palabra en cada lugar, tener esa estaca, delimitar los lugares, tener la sal, tener el aceite. Y bueno, esto todo unido al amor y a las ganas que nosotros tenemos y la pasión de seguir a nuestro Señor y poder llevar a otros esas buenas nuevas de salvación y vida eterna, porque hay muchos que nos necesitan, hay muchos que lo necesitan a Él, lo necesitamos diariamente nosotros que estamos caminando, que aún todavía no somos, tenemos debilidades. ¿Cómo será aquellos que ni siquiera lo conocen o lo han sacado de sus vidas? Queremos darles gracias, Pastora Lida, Pastora Marcela, por este tiempo, por compartirnos sus experiencias, y sabemos que esto va a ser un movimiento poderoso. Queremos dar gracias también a quienes se han conectado con nosotros. Aquí nos dicen Valledupar presente, bueno, la costa presente, sé que el centro de Colombia presente, Cali, Medellín, La Guajira, San Andrés, Chocó, a todos los territorios se van a tocar. Vamos a llegar allí porque no están olvidados, porque Dios se acuerda de ustedes y enviará a esos misioneros. Pastora Lida, queremos que despidas este tiempo en oración para poder ya, bueno, descansar esta noche y llevarnos este gran mensaje de poder. Bueno, vamos a hacer desde ya un anuncio, una programación. Dentro de 8 días vamos a tener al pastor Álvaro Vélez, que justamente está haciendo el recorrido y damos honra a este hombre de Dios que está recorriendo todos los departamentos de esta Colombia profunda y creo que viene con excelentes noticias. Vamos a buscar que él esté con nosotros. Y el primer lunes de junio, no sé si es festivo, Andreita, el primer lunes de junio vamos a hacer el lanzamiento del 777. Nos vamos a dar a la labor y a la tarea de cada departamento que hemos visitado, llamar a las asociaciones de pastores para que haya una unanimidad en medio de todos nosotros, porque ya vamos a lanzar el protocolo de oración del día 777. Entonces, dentro de 8 días vamos a continuar con este programa. Yo por aquí vi conectado y me pareció muy interesante al pastor Marcos Maestre, que también ha estado siempre trabajando en lo del 77. Entonces, vamos a tener una mesa muy linda con personas que trabajan este tema, que nos quede absolutamente claro, porque es muy importante hacer algo con el conocimiento, hacerlo de corazón, pero hacerlo bien, en excelencia como para el Señor. Entonces tenemos 2 programas de lunes, que es uno, terminar de complementar las visitas, la respuesta de Colombia ante esa oración para ungir nuestra nación Colombia el día 7 de julio a las 7 de la mañana. Día 7, mes 7, 7 a.m. Y entregarles todo el protocolo que va a hacer y lo vamos a distribuir. Y Andreita ya nos entregan en esta semana todos los separadores de Biblia en las iglesias que los han pedido. Nosotros se los enviamos. Lo único que la iglesia paga es el transporte.
Esta será una semana ardua. Vamos a dedicarnos a trabajar, pero contamos con ustedes para que se haga esta divulgación. Háblale a la gente, háblale a los pastores. Nosotros los pastores somos los que en nuestra iglesia divulgamos las. No nos quedemos con esta buena noticia y seamos protagonistas de lo que el Señor va a hacer en Colombia. Entonces tenemos 2 lunes vamos a continuar entregando el protocolo y vamos a hacer el gran lanzamiento del 777. Bueno, entonces vamos a orar y a despedir este tiempo con ese compromiso. Papito Dios, te damos gracias por este tiempo maravilloso que nos has permitido orar de algo muy sencillo, muy elemental para ti, que es la oración, pero que tiene un valor inagotable. Dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Y es una asignación que tú nos has mandado. Dice, orar por la ciudad a la cual os hice transportar. Y si lo parafraseamos, es también por nuestra nación. También dice que oremos por nuestras autoridades. Señor, es un movimiento de oración, es de pasión, es de entrega, es de creer, Señor, que a través de la oración pueden cambiar, pero se divide en orar, pero también en accionar, en trabajar, en conquistar, en evangelizar, en tomar nuestra familia, el territorio que nos has entregado en la iglesia, pero trabajar juntos como iglesia en el cuerpo por la toma de nuestros municipios, de nuestros corregimientos, de nuestros departamentos, de nuestra nación Colombia. Damos las gracias, Señor. Sabemos que es un movimiento que irá creciendo y que lo importante no somos nosotros, lo importante es que tu nombre sea glorificado. Y en esta noche, para cada familia aquí representada, a los que en este momento hemos podido quedar envisionados con este trabajo, que nos hagamos el compromiso de por lo menos a uno contarle que va a ocurrir algo el día 777 muy especial, es de tomarnos a nuestra Colombia y ungirla. Padre, en paz nos acostaremos esta noche y asimismo dormiremos confiados porque tú nos haces vivir confiados. Dios les bendiga, un tiempo glorioso para sus familias. Creamos en esta Colombia de Jesucristo. Dios les bendiga.